Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Entonces, si ya tiene su Biblia abierta, vamos a leer en el libro de San Juan, en su capítulo 18 y verso 1 hasta el 8. Capítulo 18, 1 al 8. Y leemos todos así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así de esta manera. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le había de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Pueden tomar su lugar, hermanos. Y damos gracias a nuestro Dios por los hermanos también y amigos que nos escuchan en diferentes lugares. Nuestro ruego es por ustedes, los que nos escuchan, que el Señor los sigue bendiciendo y que Dios les dé también la sabiduría para guardar su palabra, y que sea la palabra de Dios para sus guianzas todos los días de su vida. Así también los presentes damos gracias a nuestro Dios por su palabra que leímos en esta noche. Entonces dice aquí, habiendo dicho Jesús estas cosas, estando Jesús ahí con sus discípulos, y aquí Juan el apóstol, o sea, en la versión 60 dice: y habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. En otras palabras, es un arroyo, ¿verdad? El arroyo de Cedrón. Y nos dicen la Biblia judía que ese río o ese arroyo solamente era en el invierno. Cuando llovía, pues crecía, ¿verdad? Y entonces ahí cruzó Jesús para llegar al otro lado. Y ahí estaba el monte de los olivos, también el lugar llamado Getsemaní. Ahí es donde llegó Jesús. Y en los capítulos, o sea, en otra versión, como la Nueva Versión Viviente, dice: al terminar de orar, Jesús salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había ahí un huerto al cual entraron. Y esa es la versión o la interpretación más cercana. Ciertamente sabemos que Jesús estaba orando, ¿verdad? En todo el capítulo 17 vemos que Jesús oró por lo que venía, hermanos. Oró por él, oró por sus discípulos, para que Dios los guardara en ese tiempo, en ese momento. Y también oró por todos los que habían de creer por la palabra de ellos, ¿verdad? Los que iban a creer en Cristo Jesús. Así que la oración de Jesús fue por todos, los que estaban ahí en ese día y los que iban a creer de generación en generación. Así que, hermanos, conocemos que la palabra del Señor, como dijo también el apóstol Pablo, Jesús es el mismo ayer,
hoy y siempre. También el texto que oímos que nuestra hermana Andrea lo cita, también dice, los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Así que son versos que nos ayudan, hermanos, a comprender que lo que Jesús habló nunca se va a pasar, nunca se vence, siempre está para la persona cuando cree. Así que con todo nuestro corazón creemos, hermanos, que Jesús incluyó a nosotros en su oración. Y es por lo tanto, hermanos, confiadamente creemos que estamos protegidos del maligno. Estamos protegidos de las manos del diablo para que no haga con nosotros como él quiere, ¿verdad? Porque mismo Jesús dijo, el diablo vino para matar, robar y destruir. Así que si nos dejamos, ¿verdad? Si salimos de la mano del Señor, si salimos del rebaño de Cristo, ciertamente nos vamos a encontrar con el diablo y nos va a destruir. Entonces, con la palabra del Señor sabemos que Jesús oró y oró por todos. Y entonces, de ahí dice, cuando estaba en la oración, de ese lugar se levantó y se fue a otro lugar, cruzó el arroyo y se fue al monte de las Olivas y llegó a Getsemaní. Y dice, y allá también el mismo San Juan, o sea, en San Mateo 26:30 nos da un poquito más información. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. O sea, Jesús oró, terminando la oración, cantaron un canto, cantaron un salmos, ¿verdad? Ofrecieron un salmos a Dios. Y después del canto, entonces salió Jesús, salieron, dice, al monte de los Olivos. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeos, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Esto es el cambio que Jesús hizo de un lugar a otro. Pero él estaba ya, hermanos, llegando cercano al lugar para entregarse. Él estaba cumpliendo lo que estaba escrito de él. Él estaba llevando, hermanos, como llevando las citas, ¿verdad? Él tenía todo lo que estaba haciendo, estaba escrito por él. Digo, lo que había pasado, lo que debía de pasar, ya estaba escrito desde antes, ¿verdad? Por los profetas. Entonces Jesús estaba llevando, hermanos, la voluntad de Dios. Él estaba acercándose a hacer la voluntad de Dios para ofrecer su vida en sacrificio para perdón de los pecados. Acordémonos, hermanos, que la Biblia nos dice, la paga del pecado es muerte. Y si Jesús no hubiera muerto por nuestros pecados, nosotros no alcanzaríamos la salvación, porque nuestras obras no nos pueden salvar. Por más que hagamos, por más ayuno, por más oración, por más lo que hagamos, hermanos, como uno dice, penitencia o lo que hagamos, nada es suficiente para pagar nuestros pecados. Solamente creyendo en Cristo, porque Cristo se ofreció a sí mismo por nuestros pecados como cordero sin mancha, sin pecado. Él fue obediente a Dios. ¿Se acuerdan que todo lo que se había anunciado de él fue símbolo
por ejemplo, cuando Dios pidió a Abraham a su hijo Isaac, era un símbolo, ¿verdad? Dice, Abraham y Isaac caminaron. Abraham también fue un hombre fiel. Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, y él no lo negó, y se fueron. Cuando salieron de la casa, llevaron sus asnos cargados, ¿verdad? Y lo que iban a ocupar, también sus criados, porque él salió sin saber a dónde iba, porque Dios iba a mostrar el lugar. Llegar a un cierto lugar, dice, Dios lo mostró que iba a ser en un lugar. Entonces dijo él a sus siervos, quédense aquí, y yo y el muchacho vamos, y después venimos. Mire, esa es la fe de Abraham. Y ya en el camino, dice que caminaban juntos, Abraham y su hijo Isaac. Isaac preguntó a su padre, o sea, a Abraham, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham dijo, Dios proveerá. Y caminaron, y llegaron al lugar donde iba a ser sacrificado, porque Dios estaba guiando a Abraham obedientemente, y ahí preparó Abraham un altar. Lo preparó y luego amarró a Isaac de manos y pies, ya para sacrificarlo. Y ya para cuando iba a meter el cuchillo para degollar a su hijo, Dios le gritó, o el ángel le gritó, no lo hagas daño al muchacho. Ahora sí comprendo que eres fiel, obediente. Y cuando Abraham volteó a ver, dice, ya estaba un cordero ahí, amarrado en la zarzala, entre los bejucos, como más común podemos entender. Ahí estaba el pobre cordero enredado. Abraham no lo vio, pero cuando volteó a ver, ya estaba ahí. Entonces desató a su hijo Isaac, agarró el cordero y lo sacrificó. Como quiera hubo sacrificio, pero Dios proveyó. Dios lo dio ese cordero. No Abraham, sino Dios lo dio. Y esto simbolizaba, hermanos, que Dios iba a dar su único hijo. Más tarde fue donde Jesús fue crucificado, en ese lugar donde iba a ser crucificado, sacrificado Isaac. Miren, hermanos, entonces por eso Jesús se trasladó a ese lugar. Allí lo andaban buscando. Y aquí dice, vemos en San Juan, cuando Jesús ya estaba allá, dice verso 2, dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces se había reunido ahí con sus discípulos. Entonces, cuando llegaron quizás donde estaba Jesús antes, ya no lo hallaron. Pero como Judas sabía dónde iba Jesús, dónde pasaba Jesús las noches, después de anunciar el evangelio, después de sanar a las personas en el templo, porque la Biblia dice que de día él enseñaba en el templo, de noche se iba de la ciudad, mientras toda la gente se iba a sus casas, él se iba a los montes y muchas de las veces llegaba a ese lugar, en Getsemaní. Entonces Judas ya sabía y por eso se dirigieron allí a ese lugar, porque ya Judas conocía. Y entonces aquí vemos también, dice en el capítulo 22, o sea, San Lucas 22, 39, dice, saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Aquí vemos que Jesús se fue a ese lugar como solía, o sea, en otras palabras, como costumbre. Siempre él acostumbraba irse a ese lugar. Entonces, este lugar era conocido por Judas. Y así que ellos ya estaban allá cuando los que llegaron a buscarle lo encontraban ahí. Dice aquí el verso 3 de San Juan 18, dice,
Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo. Aquí, hermanos, ahora estamos entendiendo aún mucho mejor. ¿Se acuerdan que Jesús, cuando oraba con sus discípulos, los discípulos dijeron a él, confesaron, ahora sabemos que tú conoces todas las cosas, es por eso hemos creído en ti. Ellos se dieron cuenta que Jesús conocía todas las cosas. Y también ahora nosotros, hermanos, sabemos que a Jesús no le agarraron de sorpresa. No fue sorpresa para él. Él estaba decidido a que él fuera en la cruz solamente para salvarnos. Él ya sabía todo. Era el plan de Dios. Aquí nos dice el Señor, que dice el verso 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Gloria a Cristo. Él se entregó. No estaba escondiéndose. Y dice, sigue diciendo, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Hermanos, también aquí nos da otra personaje, ¿verdad? Que no es digno de seguirlo. Pero como está escrito, tenemos que también leerlo y saber lo que el diablo hace con las personas que no se entreguen que no entreguen su corazón completamente a Cristo. Por eso está escrito esto, hermano. Judas no debería estar en las Escrituras, porque fue un hombre traidor, traicionó a Jesús. Jesús vino para salvarnos. Jesús amó a Judas. La salvación también era para Judas, pero Judas no entregó su corazón al Señor, no fue fiel a Cristo, no se entregó completamente al Señor, no obedeció al Señor, no tomó los consejos del Señor para su guianza. Oía a Jesús, pero también oía otras fuentes de consejos. Y esto fue lo que lo llevó a él a su propia destrucción. Ahí vemos, hermanos, que Judas luego se fue a otro grupo. Cuando vinieron esos grupos buscando a Jesús, dice, se asomaron con lámparas, con antorchas de fuego para sus caminos, con armas. Jesús les dijo, yo he enseñado en el templo y nunca me restaron. Ahora vienen contra mí con palos y armas, así como salen con un ladrón, ¿verdad? Jesús mismo nos dice que estos iban bien armados con palos y armas para arrestar a Jesús. Pero cuando Jesús les pregunta a ellos, ¿a quién buscan? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Y Jesús dijo, yo soy. Y al oír ellos que Jesús era, dice, se retrocedieron y cayeron al suelo. Jesús mismo dijo a Pedro también, porque Pedro sacó la espada y le dio un espadazo así, y era el criado del sumo sacerdote, que se llama Malco, le quitó el oído. Y Jesús le dijo a Pedro, guarda tu espada, porque no sabes que yo puedo pedir a Dios una legión de ángeles para matar a estos, pero no lo voy a hacer porque quiero hacer la voluntad de Dios. Hermanos, ciertamente
Jesús tenía el poder para defenderse. Tenía el poder para poder seguir a esos hombres. Él tenía todo el poder, él es el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Vemos que cuando los israelitas salieron de Egipto, se dirigieron al Mar Rojo. Y cuando ellos vieron ahí el mar, ya no tenían salidas. Esa es la mente humana, no tenían salidas. Y cuando vieron el ejército de los egipcios, venían atrás de ellos, dijeron, ya, ahora sí aquí nos vamos a quedar. Reclamaron a Moisés, ¿por qué no nos dejaste en Egipto? Para venir a morir aquí, y aquí nos van a enterrar en la arena. Pero no sabían ellos el plan de Dios. Dijo Dios a Moisés, extiende tu vara sobre el mar, y el mar se abrió un camino. Pero dice, ahí entre los hijos de Israel y los egipcios hubo un muro que para el lado de Egipto, de Israel, era luz. Para los judíos, egipcios o los soldados de Faraón, era oscuridad. Así que toda la noche aquellos caminaron y nunca encontraron a los judíos, porque los dejó ciegos, no podían ver. Así que Jesús podía haber hecho eso también allí, pero Él mismo se entregó. También se acuerdan cuando llegaron los ángeles a visitar a Lot, o sea, la ciudad de Sodoma y Gomorra, para ver la maldad que había allí. El pecado era mucho en ese lugar. Y hermanos, ya estamos en ese mismo ambiente ahora. Sodoma y Gomorra fueron destruidos porque había mucho pecado. Se casaban hombres con hombres, mujeres con mujeres. Es lo que estamos viendo ahora. Esta es la generación que estamos viviendo ahora. En todos los estados ya hay esa libertad. Hermanos, es un pecado mortal, si lo podemos llamar de esta manera. Eso es lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. Y cuando los ángeles llegaron ahí a ver, solamente encontraron a Lot. Lot era un hombre justo, pero vivía entre ellos. Y Lot les rogó a esos ángeles, no se vayan, no se queden aquí, porque ellos dijeron que ahí iban a dormir en la calle. Y Lot dijo, no, véngase en la casa conmigo, porque Lot sabía la ciudad cómo era de perverso. Y ellos dijeron, aquí nos vamos a quedar. Lot les dijo, vamos en la casa. Y al final ellos llegaron, se fueron con Lot, pero cuando llegaron ahí en la casa, la ciudad los miró, la gente de ahí miraron que llegaron esos 3 hombres allí. Y en la noche llegaron a tocar la puerta y decir a Lot, saquen esos hombres para acá, queremos verlos. Pero Lot sabía para qué lo querían ellos. Era un pecado muy grave. Y Lot dijo, no hagan ese pecado, no hagan nada, no lo hagan daño a estos hombres. Más bien, si quieren, pues, aquí están mis hijas, se los doy a ustedes y hagan lo que quieren con ellas, pero no a estos hombres. Pero ellos dijeron, no queremos a las mujeres, queremos a estos hombres. Miren, el pecado es grande. Y en cuanto Lot se quería cerrar la puerta, ellos querían entrar, pero desde allí dice, el Señor los cegó a esos hombres. En toda la noche queriendo entrar y no encontraban la puerta. Mire, Dios tiene poder para librar al justo. Tiene poder para poner ceguera al que ande buscando mal. Pero Jesús no lo hizo eso. Él quiso entregarse. Él buscó el momento oportuno para entregar a esos hombres para que lo crucificaran, para que con la muerte de Él nosotros tuviésemos vida. Aleluya. Hermanos, amados, Cristo Jesús es el único que nos da vida y vida eterna, porque Él murió en nuestro lugar. Él se ofreció como sacrificio agradable y vivo al Señor. Entonces aquí nos sigue diciendo, verso 5 dice, le respondieron a Jesús Nazareno,
Jesús les dijo, yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Mire, él preguntó a los que iban, porque era una compañía, dice, era un montón de ejércitos, iban dispuestos a hacer guerra. Pero como Jesús se entregó, Él no hizo resistencia, podía haberlo hecho, como decimos, Él tenía el poder. Hermanos, ahí vemos que cuando Él habló, estos hombres cayeron al suelo, de un solo. No sé qué les pasó, pero el poder de Dios. Pero aún con eso, ellos no entendieron que Jesús es el Mesías. Era el Mesías y es el Mesías. Es un mensaje para nosotros. Aún, hermanos, cuando Pedro sacó su espada y le dio el espadazo a la cabeza de Malco, solamente le quitó el oído porque Dios lo protegió a ese hombre. No quiso quitarle la vida, solamente le quitó el oído. Pero Jesús le dijo a Pedro, guarda tu espada. Y dice, levantó el oído de ese hombre y le volvió a poner. Y quedó como que no había pasado nada. Mire, son milagros que dan de entender que Jesús es el Mesías, el Todopoderoso. ¿Quién va a poder hacer esto, hermanos? Quitar la oída, que alguien le haya quitado el oído de otro y él va y lo pone como con pegamento y quede sano. Ese era un milagro que podían ellos entender que Jesús era el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Con eso, hermanos, es la manera de identificar que Cristo Jesús es el Hijo de Dios por su poder. Como Él mismo dijo a los judíos, si no me creen a mí, creen por las obras que yo hago. Ciertamente, si la gente no cree en que Jesús es el Todopoderoso, el Hijo de Dios, el Mesías, por sus obras podemos entenderlo. No necesitamos más las obras. Y Jesús hizo todo, hermanos, para que la gente comprendiese. Pero ¿saben qué, hermanos? Es cuando el pecado entra en el corazón del hombre, se pone como piedra, así dice la palabra de Dios, y no recibe consejos de Dios. Aunque mirando las señales, aunque mirando las obras buenas, no creen. Hermanos, ese es el peligro, el gran peligro que hay hoy también en nuestros días. Si la persona no entregue su vida al Señor, el diablo lo va a pedir, el diablo lo va a engañar, porque no se entregue a Cristo de un solo. Hermanos, tenemos que creer en Cristo, recibir el consejo del Señor, apartarnos del pecado. Jesús había dicho a sus discípulos, amarse unos a otros. Ámense unos a otros. Judas había oído eso, pero no lo creyó. ¿Cómo se va a poder pensar entregar a Cristo? Eso no es amor. Eso es odio. Eso es envidia. Pero el diablo lo engañó a Judas de una manera tan terrible que él mismo no se dio cuenta, habiendo, hermanos, oído a Cristo Jesús. Él siempre les dijo a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a los otros. ¿Dónde está el amor, pues? Judas abandonó ese amor, se dedicó a entregar a Cristo,
a traicionarlo, a matarlo. Mire, hermanos, Judas dejó ese pequeño grupo donde el mismo Señor Jesús les enseñaba con palabras y con milagros poderosos. Aún con eso, Él amó las cosas de este mundo. Él amó las riquezas de este mundo. Solamente yo lo miro así, hermanos. No hay otra cosa que Judas se emocionó solamente por el dinero. Solamente por el dinero, por obtener algún terreno. Es lo que vemos en la Biblia. Muchos hombres, la Biblia nos enseña que se han vuelto en contra de Dios por el dinero. También tenemos a Acab. Acab también mató a un hombre que se llamaba Jezreel, que este Jezreel tenía una propiedad cerca de su terreno, de su palacio de Acab. Acab le dijo a este hombre: deme tu tierra, véndemelo, o si quieres, pues te lo cambio con otro más. Bueno, pero este hombre dijo: no, porque es mi heredad, no te lo voy a dar. Y esto, hermanos, se puso triste este hombre porque no lo agarró el terreno. Pero llegue con su esposa, y la esposa dijo: no te preocupes, yo lo voy a conseguir. Y esta mujer levantó un falso, dijo que le acusó que este hombre había blasfemado contra el rey y contra Dios, y los ancianos fueron sobornados y mandaron a llamar a este hombre, y también llamaron testigos falsos que se presentaron diciendo: este ha blasfemado contra Dios y contra el rey, por lo tanto sáquenlo. Y era la orden de Jezabel, y lo sacaron a ese hombre fuera de la ciudad y lo mataron. Pero Dios habló, mandó mensaje, un profeta, diciéndole a Acab: así como los perros lamieron la sangre de este hombre, así van a lamer tu sangre y la de Jezabel. Y eso sucedió. Murió ese hombre, murió la reina Jezabel por su pecado. ¿Y cuál fue? Por el amor de la tierra. Solamente por la ambición de conseguir un terreno. ¿Cuál es el pleito ahora, hermanos? Ese mismo. Por un terreno, por una casa, por el dinero. ¿Cuántos evangelistas, pastores abandonaron la enseñanza buena? Se entregaron pues ahora a la avaricia del dinero, dando profecías falsas, diciendo que la persona va a ser bendecida si ofrenda. Ya dejaron el mandamiento de Dios, cuando Dios no está mandando que usted sea rico, sino que usted sea obediente al Señor. Y lo demás que dijo Jesús, vendrá añadidura. Usted no va a morir sin casa, no va a morir sin ropa, porque Dios le va a añadir. Jesús mismo puso grandes ejemplos. Les dijo a los discípulos: ¿por qué se preocupen de todo lo que van a vivir? Miren los campos, se visten tan hermosos. Hermanos, si usted ve los campos, ahí hay, cuando florecen de diferentes colorcitos, salen, hermanos, hermosos. ¿Quién los viste? Dios. Así nos puede vestir a nosotros. ¿Y la salud cómo viene? Del Señor. Es lo que Cristo ofrece, hermanos. Vida en abundancia, paz y gozo. Y todo esto va a venir por añadidura. Pero primeramente, dijo el Señor, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. No se preocupe, hermano, pero lo importante es: sea fiel al Señor. Obedece la palabra, y la base principal, Jesús mismo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y el otro similar dice:
amar a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Y ese mandamiento Judas los quebró. No amó a Cristo. Si Jesús le daba la comida, Jesús le daba lo que necesitaba. Es más, él dice, era el tesorero, llevaba el dinero y él sacaba cuando quería. Jesús no le estaba diciendo devolverle para atrás, no, porque era para todos. Pero no se conformó con eso. Él hasta quiso, hermanos, traicionar y lo hizo. Y Jesús, hermanos, no se negó. Él dijo, yo soy, pero si buscan a mí, dejen ir a estos, o sea, de todos los 11 que quedaban. Porque quizás aquellos querían matar a todos, ¿verdad? Al maestro y a todos sus seguidores. Pero Cristo Jesús dijo, yo soy, hagan conmigo lo que quieren, pero dejen ir este grupito. Y en ese momento, dice, los discípulos se esparcieron para diferentes lugares, se corrieron, y como la orden de Cristo Jesús a esos hombres, les dijo, si a mí me buscan, yo aquí estoy, pero dejen ir a estos hombres. Y pues claro, como fue una orden, a Cristo se le obedece, aunque el hombre no quiere. Cuando Cristo da una orden, se le tiene que obedecer. Estos hombres dejaron que se fueran los apóstoles y quedó Jesús solo, pero él dijo, había dicho a sus discípulos, todos se van a escandalizar esta noche, todos se van a ir a sus lugares, a sus casas, y me van a dejar solo, mas no estoy solo, el Padre está conmigo. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Eso es, hermanos, Cristo dio su vida, el Padre estaba con él y los permitió que se fueran los discípulos por esa noche sin ningún rasguño. ¿Por qué? Porque Jesús había orado. ¿Se acuerdan? En su oración dijo, Padre, dijo al Señor, al Padre Todopoderoso, dijo, cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba, ahora que me voy a ir contigo, guárdalos, para que no le hagan nada daño el mundo, el maligno. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aleluya. Y ahí Dios contestó, porque los discípulos se fueron cada quien a su lugar, y esta gente no los hicieron daño. Gloria a Cristo, hermanos. Tenemos a un Salvador, a un Mesías, a un Cordero que dio su vida por nosotros. Por lo tanto, a Él tenemos que obedecer, a Él tenemos que ponerle atención. Y si Él dijo, hermanos, el mandamiento es amarnos unos a otros. Y si nos amamos unos a otros, dijo el Señor, todos conocerán que sois mis discípulos. Y el amor era entre los creyentes, que los creyentes que se amasen unos a otros. Hoy en día, hermanos amados, es el mismo mensaje que Cristo quiere en su pequeño grupo, en su pequeña iglesia, que nos amemos unos a otros, para que conozcan todos que somos discípulos del Señor. Eso es lo que busca el Señor en las iglesias, que haya amor, que haya, hermanos, paz. Eso es lo que Jesús mandó también en las 7 iglesias que nos menciona Apocalipsis. A cada una de las iglesias le dijo, en la primera iglesia le dijo, todos han prosperado económicamente y todo, y tienen abundancia, pero algo que no tienen es que han dejado, dice, su primer amor. Ahora manden pues que se arrepienten y hagan las primeras cosas. Porque si no, dice, vendré sobre ustedes cuando menos lo espera. Y ese es el mismo mensaje para nosotros hoy, esta noche, hermanos, en todas las generaciones, es que nos amemos unos a otros, para que cuando Cristo venga, nos va a hallar, nos va a encontrar amándonos unos a otros. Gloria a Cristo Jesús. Así que, hermanos, Dios los bendiga, que el Señor nos sigue bendiciendo y nosotros aprendiendo más de Cristo, más el amor que Él quiere que tengamos. Y si no lo tenemos, hermanos, pedimosle al Señor, pedimos amor, aleluya, porque el apóstol Pablo dijo a la iglesia de Corinto, es bueno que ustedes piden todos los dones, pero el más mejor de todos es el amor. Aleluya, gloria a Cristo Jesús.
Pongas de pie, hermanos, y démosle gloria a Cristo. Aleluya. Gracias.